Marty Wallman es fundador y director ejecutivo de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén y es rabino de la Congregación Mesiánica en Dallas, Texas, cuyo nombre es Baruch Hashem, que quiere decir bendito sea el nombre. En la charla abierta 88 de TJC2, el rabino Marty Wallman estará compartiendo sobre el llamamiento irrevocable de Israel. My soul longs to behold who you are. Fairly strong. Muy bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de TJC2, estas charlas que tenemos cada 15 días con distintos oradores. Hoy es muy especial porque tenemos al fundador de la visión, nada menos que al rabino Marty Wallman, que comenzó esta visión. Y ustedes dirán, ¿cómo fue esto? Bueno, el rabino Marty Wallman, quien dirigía una congregación judía mesiánica, estaba orando y recibió del Señor, del Espíritu, una visión que tenía que ver un segundo encuentro, un segundo concilio. Porque había habido un primer concilio donde los judíos habían abierto el evangelio a los gentiles, pero ahora tenía que haber un segundo concilio donde los gentiles abrieran el evangelio a los judíos y honraran a los hermanos judíos. Bueno, el rabino Marty confirmó esta visión con otras personas, con Dan Juster y otras personas más, diciendo esto, a ver, es de Dios. Todos dijeron amén, esto es de Dios. Y así se conformó una primer comisión internacional con 7 judíos mesiánicos y 7 gentiles. Y esta visión comenzó a expandirse por el mundo, al punto tal que hoy en los 5 continentes hay grupos de TJC2. Así que hoy tenemos al fundador de esta visión. Imagínense, cuando él comenzó, no se imaginaba que esto iba a expandirse tanto en tantas naciones y en lugares, y por eso el rabino Marty está con nosotros gentilmente. Tuvo un accidente en una rodilla, pero a pesar de eso va a estar charlando con nosotros. Así que él hoy día está dedicado plenamente a la visión de TJC2. Su hijo ha tomado la congregación, así que hoy está con nosotros, una alegría. Así que yo voy a hacer una oración para el rabino Marty y después directamente va a comenzar él a hablarnos hoy del llamado irrevocable que tiene el pueblo de Israel. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta charla que tendrá el rabino Marty. Guíalo, inspíralo y que realmente, Señor, cada cosa que oigamos abra nuestra mente y nuestro corazón y que podamos aprender más de este llamado, de esta visión tan importante que tú has dado para estos tiempos y para estos días. Pedimos que tú bendigas con tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, Marty, go ahead. Okay, thank you. Muchas gracias. So nice to be here with everyone. Así que estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. I am very excited about giving this teaching today Estoy muy contento y muy emocionado de dar esta enseñanza para ustedes en este día, because of the news I've been reading, I can tell that Argentina is on the verge of having a turnaround. porque por las noticias que he estado leyendo veo que la Argentina está al borde de dar un volantazo, un punto de inflexión. I know that the economy in Argentina has been very difficult, Yo sé que la economía en Argentina ha sido en los últimos años muy difícil, but your new president is very pro-Israel and is blessing Israel. pero su nuevo presidente es un presidente que honra a Israel y que está bendiciendo y es pro-Israel. And because he represents Argentina, God will be faithful to his word. Those who bless Israel will be blessed.
Y porque Él representa a Argentina, Dios va a ser fiel en cumplir su palabra. Aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos. So, Argentina, get ready for a big blessing. Así que Argentina, prepárense para una gran bendición. So, that's one of the reasons I'm very excited about giving this teaching today, because I think it's part of the blessing for Argentina. Por eso estoy muy contento y muy emocionado de dar esta enseñanza en esta charla, en esta reunión, porque yo sé que Dios va a bendecir a Argentina. So, I will apologize ahead of time Ya antes de empezar, me empiezo a disculpar because I broke my leg and I just had knee surgery 3 weeks ago. porque me rompí, me fracturé la pierna y he tenido una operación hace unas 3 semanas, una operación de rodilla. So I'm in a wheelchair, as you can see, Así que ustedes pueden ver que estoy sentado en una silla de ruedas and my leg may make me a little uncomfortable at times. y por momentos me siento incómodo con la molestia en la pierna. So if it comes out in my teaching or my expressions, then I ask your forgiveness ahead of time. Así que les pido disculpas si notan algún gesto de incomodidad, les pido ya disculpas y tiene que ver con la pierna. So today's teaching, I gave it a title. It's called The Irrevocable Calling. Entonces la enseñanza que voy a compartir con ustedes la titulé El llamamiento irrevocable. So let me share the screen. I'm going to show it on a PowerPoint. Les voy a mostrar una presentación en diapositivas. Voy a compartir ahora la pantalla. So unfortunately, the PowerPoint is all English. Desafortunadamente, la presentación está toda en inglés. But Maria will translate. Entonces va a haber traducción de esa presentación en diapositivas a la vez que él vaya explicando. So let me share my screen. Así que voy a compartir la pantalla. There we go. Ahí vamos. So the reason I like to use PowerPoint is because it brings a lot of clarity to people who are listening. La razón por la cual yo elijo usar la presentación en diapositivas, el PowerPoint, es porque trae mucha claridad a los que están escuchando. The people who study these kinds of things tell me, or they say, that if you only speak, people remember about 10% of what you say. La gente que estudia estos temas me dicen que cuando uno solamente habla y no muestra algún gráfico o letras o texto, la gente va a recordar solo el 10% de lo que escuchan. But if you speak and you show something visual, then people can remember maybe 50% of what you say. Pero si uno habla y a la vez refuerza con algún medio audiovisual o visual, la gente va a recordar el 50% de la charla que uno comparte. Of course, some of you will retain more than 50%. O por supuesto que algunos de ustedes van a retener más del 50%, Which is great. que va a ser genial. So let me go ahead and share with you that the reason I'm teaching the irrevocable calling is because of a very prevalent doctrine in the church today called replacement theology. Déjenme compartir con ustedes que la razón por la cual yo estoy compartiendo sobre el llamamiento irrevocable es porque en la iglesia hay una teología que es la teología del reemplazo. So the title comes from a verse in Romans chapter 11. Let me read it to you. El título viene de Romanos 11 y ahí tenemos el versículo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Voy a leer. Dice, con respecto al Evangelio, ellos, Israel, son odiados a causa de vosotros, pero con respecto al ser elegidos, son amados a causa de los patriarcas, porque los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. So
So I just want to lay a foundation for the teaching that according to the Apostle Paul and his teaching in the book of Romans, De acuerdo al apóstol Pablo en su enseñanza, el libro de Romanos, capítulo 11, déjenme por favor hacer como una especie de introducción para establecer las bases de esta enseñanza. that not just the gifts, but the calling of God are irrevocable. Que no solamente los dones, sino que también el llamamiento de Dios, ambos son irrevocables. So to simplify the word irrevocable, it simply means it cannot be taken back. God will never reverse his calling. He will never take it back. Para ver el significado de la palabra irrevocables, se refiere a que, en el caso de este versículo, que Dios no va a revocar, no va a quitar, no va a sacar, no va a anular, cancelar ese llamado y esos dones sobre su pueblo. So here in the U.S., you probably have it in Argentina as well, but here in the U.S., you can have, as I do, you can have a will to, if you own anything, you can have a will, and you can have a living trust. Me imagino que acá, tanto en Argentina como en Estados Unidos, nosotros lo tenemos un documento que es el testamento, y también hay como una especie de instituto o figura que se llama Living Trust. And there are two kinds of living trusts. Y hay dos tipos de Living Trust, que puede ser algo que se da en vida, ¿no? The first one is a revocable living trust. El primer tipo de Living Trust es el irrevocable. So after someone dies, that trust can be changed. Después que alguien fallece, ese testamento, ese legado puede ser cambiado. But the second kind you have is an irrevocable trust. Pero el segundo tipo de documento o de legado, que es un tipo de herencia, es irrevocable. That trust cannot be changed. Y ese legado, esa herencia no puede ser cambiada. That's as close as I can get to the word of the Lord. Eso, con este ejemplo, es lo más cerca que yo puedo dar para ilustrar la palabra de Dios en este versículo. Everything God says, he means, and everything he means, he says. Todo lo que Dios dice realmente lo está diciendo con total significado, y todo lo que Dios dice con significado es lo que Él dice. So he called Abraham, Isaac, and Jacob and the 12 tribes of Israel, and that calling became irrevocable the moment he did it. Entonces, el momento en que Él llama a Abraham, Isaac y Jacob y a las 12 tribus, Él hace un llamado y no es revocable, no se cancela, no se anula, está vigente. Now, he may be able to change his mind, but none of us can change anything. Quizás Él puede cambiar de idea, pero ninguno de nosotros podemos cambiar eso. But I'll show you an example of that in just a moment. En un momento yo les voy a mostrar un ejemplo. So another word for, in fact, the theological term for replacement theology is supersessionism. Otra palabra para hablar de la teología del reemplazo es supersesionismo. And I'll explain that a little more. Voy a explicar a qué se refiere supersesionismo. So supersessionism is also called replacement theology, fulfillment theology, covenant theology, reformed theology. You'll hear all of these different terms. They all mean about the same thing. Okay, el supersesionismo, sí, sorry, go. Go ahead. El supersesionismo, también conocido como teología del reemplazo, teología del cumplimiento, teología del pacto, teología reformada, son todos nombres que se refieren prácticamente a lo mismo. This is a theology that has been asserted by the church. It's a doctrine of the church, not of the early church, not of the very early, the first disciples and followers of Yeshua, of Jesus.
did not espouse this doctrine. Esta doctrina nació de la iglesia, pero no de la iglesia primitiva, de los apóstoles de Jesús y de los primeros tiempos de la iglesia, But a little bit later in church history, you find this emerging. sino que vemos que esta doctrina, esta teología del reemplazo empieza a emerger unos siglos más tarde en la historia de la iglesia. So this theology asserts or says that the new covenant through Jesus Christ supersedes, replaces, or fulfills the old covenant. Entonces esta doctrina cristiana, esta teología del reemplazo, afirma que el nuevo pacto a través de Jesucristo reemplaza o cumple y de alguna manera anula el viejo pacto. So because of that, the church later on, the church began to use the term the new Israel. Y por esa razón, entonces la iglesia empieza a usar el término el nuevo Israel. So the church began to believe that the new covenant was no longer valid for Israel because they didn't receive Jesus. Many of them didn't receive Jesus. And so the new covenant now belonged to the church, and the church was the new Israel. Entonces, a través de esta doctrina, la iglesia dice que el nuevo pacto ya no es válido para Israel porque los judíos negaron a Jesús, pero entonces ese nuevo pacto es para la iglesia, porque ahora la iglesia es el nuevo Israel. So, by the way, much of the church still believes that today. Y a propósito, les digo que gran parte de la iglesia todavía tiene esta creencia, esta doctrina. But ever since the reemergence or the rebirth of the Messianic Jewish community, this doctrine has been challenged. Pero cada vez que hay un resurgimiento del movimiento judío mesiánico, de las comunidades judías mesiánicas, esta doctrina de reemplazo, esta teología del reemplazo, se ve amenazada, se ve desafiada por la realidad del movimiento judío mesiánico. So actually, the reemergence or the rebirth of the Messianic Jews of the first century started taking place before the rebirth of the nation of Israel in the land. Bien, el renacimiento o resurgimiento en el primer siglo de Israel, del movimiento judío mesiánico, fue anterior a la tierra, digamos, a la entrega o a la creación del Estado de Israel en el 48. So we find this challenge to replacement theology even among the Puritans. Podemos ver este desafío, esta objeción o impugnación de la teología del reemplazo aún en medio de la comunidad puritana. So I highly recommend to those of you who haven't read this book to read it. It's called The Puritan Hope. Yo les recomiendo que lean el libro The Puritan's Hope, La Esperanza Puritana. And among the Puritans, they believed that God was going to restore Israel. Y entre las comunidades puritanas había esta creencia de que Dios efectivamente iba a hacer un resurgimiento del pueblo judío mesiánico. And this is long before the rebirth of the nation of Israel. Y esto es muy, muy anterior al renacimiento de la tierra o del Estado de Israel en el año 48, 1948. So, in reality, according to the scriptures, when God says Israel, he means Israel. Entonces, en realidad, conforme a las Escrituras, cuando Dios habla de Israel, Él se refiere a Israel. Not the new Israel, No se refiere al nuevo Israel, but the sons of Jacob. sino que se refiere a los hijos de Jacob. You see this all through the Old Testament, and you see it now in the book of Romans, as I just read to you. Y ustedes lo van a ver esta realidad de Israel significando o queriendo decir Israel o Dios hablando de Israel y refiriéndose a Israel en todo el Antiguo Testamento y también en el capítulo 11 del libro de Romanos. So
why do so many people still hold on to replacement theology if it's so plain in the book of Romans? Entonces, si está tan claro en el libro de los Romanos, el libro a los Romanos, la carta a los Romanos, ¿por qué todavía muchos creyentes están tan aferrados a la teología del reemplazo? Because replacement theology or supersessionism has been taught in the church for almost 1900 years. La razón es que esta teología del reemplazo fue enseñada en la iglesia por casi más de 900 años, 9 siglos. We don't have time to go through all the church history. I'd love to do that with you sometime, but we don't have time for that today. That's not our focus. Bueno, no tenemos tiempo hoy de pasar por esos 900 años de historia. Me encantaría hacerlo con ustedes, pero no es el foco de esta enseñanza. But I will mention a few of the church fathers. Pero sí voy a mencionar algunos de los padres de la iglesia. So just to reiterate about supersession, here's a short definition that I wanted to put on the PowerPoint for you so that you would remember. Acá voy a reiterar el significado de lo que significa reemplazar. To take the place of a person or thing or previously someone in authority or use, to supplant, to usurp, or to replace. Bueno, reemplazar significa tomar el lugar de una persona o una cosa previamente en autoridad o por uso. También quiere decir suplantar, usurpar, reemplazar. So, as a very simple example of this, you Así que- find, go ahead. No, go ahead. No, you go ahead. As a very simple example of this, you find the reason we have over 35,000 different Christian denominations. Entonces podrán imaginarse que a partir de este concepto, nosotros en la realidad, en este tiempo, en este tiempo, tenemos unas 35.000 denominaciones cristianas. It only takes a small group within a large church to get a new revelation and leave that church to start a new denomination and say the old one is old. That the new one is the right one. Ok, imagínense que el concepto de reemplazo, tan solo que en una iglesia haya una escisión, un grupo que quiera separarse y formar un nuevo movimiento, prácticamente termina como reemplazando al anterior. This is the ironic truth. The very people, go ahead. Esta es la verdad irónica de este tema. The very people who teach a replacement theology are actually living it themselves. Es decir, que aquellos mismos que enseñan a través de la teología del reemplazo también la están ejerciendo, la están aplicando, la están viviendo. So one church can replace another church. Así que una iglesia puede tranquilamente reemplazar otra iglesia. This is not God's design. Y este no es el diseño de Dios, Not at all. en absoluto. So the church is very divided right now. Así que en este tiempo vemos que la iglesia está muy dividida. But God wants to reunify the church. Pero Dios quiere reunificar la iglesia. And that doesn't come by just watering down every doctrine. Y esto no viene con simplemente alimentar una nueva doctrina. I believe with my whole heart, one of the reasons that God has rebirthed the Messianic Jewish community is to reunify the church. En realidad yo creo con todo mi corazón que Dios, al hacer este resurgimiento de la comunidad judío mesiánica, tiene como propósito realmente unificar la iglesia. At least to help. I'm not saying we're totally responsible for it, but at least to help reunify the church. Al menos creo que esto, lo que Dios quiere hacer es aportar a esta unidad. No estoy diciendo que se va a lograr completamente. So let me give you a wonderful example in the Old Testament, in the Torah, from Numbers chapter 14. Les voy a dar un excelente ejemplo de la Torá, del Pentateuco, que está en Números 14, versículo 12.
God had delivered Israel out of Egypt, and they began to wander into the desert. Dios ya los había liberado de Egipto y ya estaban caminando por el desierto. And my forefathers began to complain. Entonces mis ancestros empezaron a quejarse y quejarse y quejarse. And we wouldn't listen and submit our hearts to God. Y nosotros como pueblo no escuchábamos a Dios ni queríamos someternos a su voluntad. We were like donkeys in the Era- wilderness. Éramos como burros, asnos en el desierto. We were always fighting against God. Y siempre estábamos peleando contra Dios. So finally, in Numbers chapter 14, God is having a conversation with Moses. Así que finalmente vemos acá que en el libro de Números, capítulo 14, versículo 12, Dios está conversando con Moisés And God was angry. y Dios estaba enojado. He says, "These people have not believed me. They have not followed me without complaining. Y entonces dice, este pueblo no quiere creerme y han estado quejándose todo el tiempo contra mí. He says, Moses, I am finished with them, Entonces le dice a Moisés, ya estoy harto de ellos, ya está. and I am going to destroy them. Entonces los voy a destruir. And I'm going to make a new nation, Moses, from your descendants." Y voy a levantar una nueva nación, Moisés, de tu descendencia. So, in other words, God was saying, I'm going to replace Israel with a new Israel that's going to come from Moses. Entonces ahí vemos que Dios dice, voy a reemplazar a Israel con una nueva Israel que va a venir de los descendientes de Moisés. In a way, I think God was testing Moses. Yo creo que de algún modo lo que estaba haciendo Dios era probar a Moisés. What if, just listen to this. What if God said, the church is so divided, they're just fighting against me all the time because they're fighting with each other. I'm going to get rid of the church. And Danielle, I'm going to make you the new leader of the church. And from your descendants shall come the new church. Imagínense que Dios tiene la misma actitud con la iglesia. Estoy harto de que se peleen entre ustedes, estoy harto de que se quejen, estoy harto de que no escuchen mi voz. Entonces, lo que voy a hacer es destruir la iglesia y nombrar a Daniel, que acá está en el Zoom, que es el padre Daniel. Daniel, tú y tus descendientes serán la nueva iglesia. And anyway, Danielle, you might think, wow, I'm so humbled. God would choose me. Uy, You know. entonces Daniel dirá, bueno, la verdad que esto es como que toca mi corazón, me conmueve que Dios haya puesto sus ojos en mí, me haya escogido a mí. But let me point you to Moses' example. Pero déjenme señalar el ejemplo de Moisés. Moses responds to God, and he says, God forbid. Y Moisés le dice, mira a Dios, responde a Dios y le dice, por favor, que esto no suceda. Dios no quiera que suceda esto. He said, Lord, you were so great. You delivered the people of Israel out of Egypt. Dios, tú eres tan grande, sacaste de la esclavitud al pueblo And you provided for the people all this way into the desert. y has provisto todo este camino para tu pueblo en el desierto. And you defeated all the gods of Egypt. Y has vencido a todos los dioses de Egipto. But now, if you destroy the people now, then all the people of all the surrounding nations will say, God was not strong enough to keep the people that he delivered. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las naciones cuando vean que tú destruyes a Israel? Van a decir que tú no has sido lo suficientemente fuerte para comandar a tu pueblo, para manejar a tu pueblo. So, Lord, be gracious and forgive these people whom you have called. Entonces Moisés le dice, por favor, Señor, ten la gracia y de ayudar a este pueblo, de tener misericordia sobre este pueblo que tú has llamado. And the Lord says, okay, Moses, I will listen to you. I will forgive them, and I will be gracious to them. Entonces
Moisés también le dice, perdona a este pueblo. Entonces Dios dice, ok, Moisés, yo voy a perdonar a este pueblo por sus pecados y no voy a destruirlos. Isn't that a wonderful story? ¿No es una historia maravillosa? It's a story about replacement theology. Esta es la historia sobre la teología del reemplazo. God tested the waters for replacement theology and it was rejected. Dios mismo testeó las aguas de la teología del reemplazo y fue rechazada. And he did that on purpose. Y esto lo hizo a propósito. So the prophet Jeremiah wrote in chapter 31, verses 31 through 37, Ahí tenemos al profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 37. he said, I am going to give you, Israel, a new covenant, Y ahí dice, Israel, yo te voy a dar un nuevo pacto. not like the covenant I made with Moses, No como el pacto que yo hice con Moisés, but a new covenant. pero un nuevo pacto. Not a new people, not a new nation, but a new covenant. No un nuevo pueblo, no una nueva nación, sino un nuevo pacto. But in this covenant, anybody who calls upon the name of the Lord will be saved. Pero en este pacto, en este nuevo pacto, cada quien llame el nombre del Señor será salvo. So this was a prophetic hint about God giving a new covenant to Israel, and there will be additional people involved later. Entonces acá vemos un anticipo profético dado a Jeremías de que en este nuevo pacto no solamente iba a entrar el pueblo judío, sino que también se iban a añadir pueblos, naciones. Anyway, I'm giving you all these scriptures so you can write them down and read them for yourself. I'm just giving you everything briefly. Yo estoy dando sintéticamente estas escrituras para que ustedes tomen nota y después las lean con atención. Any person's teaching should be just to whet your appetite to do your own study. Cada una de estas enseñanzas debiera en realidad abrir el apetito de ustedes para que ustedes vayan y sigan leyendo y sigan aprendiendo en la Biblia. Don't take my word for it. I want you to take God's word. O sea, no tomen mis palabras, sino tomen la palabra de Dios. Okay. I'm trying to be faithful to the word of God, but I want you still to study the word of God for yourself. Ok, yo estoy tratando de ser fiel a la palabra de Dios, pero yo los animo a que ustedes sean los que lean directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. So I'm giving you another example now. This is I have 7 grandchildren. Bueno, ahora les voy a dar otro ejemplo. Yo tengo 7 nietos. And this boy is my oldest grandchild. Y este niño que ven en la foto es mi nieto mayor. And I love him. His name is Shai. Y yo lo amo. Su nombre es Shai. And my last grandchild is also a boy. Y mi último nieto, el más pequeño, también es un bebé. Es un niño. And all the other 5 grandchildren in the middle are girls. Y el resto de los nietos que están entre estos dos niños son todas niñas, nietas. So this is my youngest grandson. Así que aquí les muestro a mi nieto, el más pequeño. So those of you who are grandparents or even parents, I ask you a question. Les voy a hacer una pregunta a todos aquellos de ustedes que están acá que son o bien padres o abuelos. Should I take my new grandson and replace him with the old grandson, for the old grandson? Should I take my new grandson as the replacement for the old one? ¿Les parece que yo pueda reemplazar al anterior, al mayor con el más pequeño, con mi nieto más pequeño? ¿Puedo reemplazar uno por otro? Or is there room in my heart to have both? My old grandson and the new grandson. ¿O es que en mi corazón tengo tanto espacio para albergar y para tener amor y tenerlos a ellos en mi corazón, tanto el nieto mayor como el nieto menor? If I believed in replacement theology, I could take my new grandson and never think again about my old grandson. Si yo pienso en términos de la teología del reemplazo, podría decir que mi nieto más pequeño puede reemplazar al nieto mayor.
But I rebuke replacement theology because my God gave me a heart that's big enough Pero yo rechazo la teología del reemplazo porque Dios me dio un corazón lo suficientemente grande para ambos, to include both of my grandsons, para incluir mis dos nietos, el mayor y el menor, en mi the old corazón. and the old and the new. El mayor y el menor en mi corazón. Anyway, just a simple example for me personally. Bueno, acá es un ejemplo un poco más personal de lo que es la teología del reemplazo, de lo que no debiera ser la teología del reemplazo. By the way, my young grandson had a haircut, so his hair's not as long as that anymore. A propósito, les cuento que mi nieto más pequeño ya se cortó el pelo, acá lo tiene medio largo. So replacing Israel is something that God is not interested in. Entonces, este tema de reemplazar Israel no es algo en lo que Dios esté interesado. God's heart is big enough to have love for Israel, the nation of Israel, and for additional people, additional children in his family as well. Por el contrario, el corazón de Dios es lo suficientemente grande para tener amor por el pueblo de Israel y también por más pueblos, por las naciones, los gentiles. So let me just share with you a little bit of this history I was telling you about, this church history from the early days of the Gentile-influenced church, and the primary people who were the influencers of the church began to teach replacement theology. Déjenme mostrarles ahora rápidamente algo sobre la historia de la iglesia donde aparecen las primeras influencias que enseñan, o digamos, teólogos de influencia que enseñan la teología del reemplazo, que son, esto es de los primeros tiempos, los inicios de la iglesia gentil. So, as I mentioned before, I could give you a dozen examples. Como Well, I dije don't have antes, the time. yo podría darles 12 ejemplos, una docena de ejemplos, pero no tengo ese tiempo. But let's begin with at least one. Bueno, empecemos con uno. So Justin Martyr, a famous church father, Acá tenemos a Justino Mártir, un famoso padre de la iglesia. he wrote about 150 AD. That's about maybe 60 years after the last apostle died. Tenemos acá Justino Mártir del año 150 después de Cristo, 60 años después de que muriera el apóstol Pablo. And this is what he wrote. He wrote many things. This is one example. To Esto- you, Okay, he's speaking about Jewish people. He says, to you was given circumcision because of your sins, to set you apart from us Christians. The purpose of this was that you, and only you, might suffer the afflictions that are now justly yours. Aquí vemos este dicho de Justino Mártir que escribió muchísimas cosas, pero yo elegí este texto y dice, a ustedes, y se está refiriendo al pueblo judío, a ustedes les fue dada la circuncisión por sus pecados, para separarlos de nosotros, los cristianos. El propósito de esto era que ustedes, y solamente ustedes, sufrieran las aflicciones que ahora son, con justicia, totalmente de ustedes. I only wish that he and the others who were early church fathers, I only wish that they had been able to catch Moses' heart. La verdad que yo deseo que no solamente este padre de la iglesia, sino los otros padres de la iglesia hayan podido entender el corazón de Moisés. Instead of condemning Israel, that they could have interceded and prayed for Israel. En vez de haber condenado a Israel, que pudieran haber intercedido para la salvación de Israel. Instead of accepting the idea that they are going to replace the covenant God made with Israel, that they would have said, Lord, be gracious and forgive your people.
que en vez de aceptar la idea de reemplazar a Israel, hubieran intercedido ante Dios pidiendo al Señor que extendiera su misericordia y gracia sobre su pueblo. So these are the ante-Nicene fathers. These are the ones, and Justin Martyr is one of the few fathers who wrote like this before the Nicene Council in 325. Justino Mártir es uno de los padres de la Iglesia que escribió esto antes del Concilio de Nicea. So I'm going to skip now. You'll have to do your own research, or else I'll have to come back and share with all the different quotes from different early church fathers. But for right now, Justin Martyr is all I have time for. Por ahora tengo solamente tiempo para hablarles de Justino Mártir, no tengo tiempo para hablarles de los otros padres de la Iglesia, así que voy a saltear una etapa, pero esto se los dejo para que ustedes mismos puedan investigar. So we're going to jump now to, 1500, almost, 1400 years. We're going to jump to the Reformation. Entonces vamos a hacer un salto de unos 1400 años y vamos a ir a la Reforma. And this is a quote from Martin Luther, Y acá tenemos una cita de Martín Lutero, one of the primary reformers. He started out as Catholic, es uno de los primeros reformistas, empezó como católico and he wanted to reform the Catholic Church, y él quería reformar la Iglesia Católica, but he was rejected by the Catholic Church. pero fue rechazado por la Iglesia Católica. So I can't go into his whole story. We don't have time for that. I almost started there, but never mind. But this is something that he wrote about the Jews. Set fire to their synagogues or schools and bury and cover with dirt whatever will not burn, so that no man will ever again see a stone or a cinder of them. This is to be done in honor of our Lord and of Christendom, so that God might see that we are Christians. También él escribió muchas cosas, pero yo me voy a concentrar en esta frase que escribió y que dice: prendan fuego a todas las sinagogas o escuelas y entierren y cubran con suciedad, con suciedad, todo aquello que no haya sido agarrado por el fuego, de modo que ningún hombre vuelva a ver otra vez ni siquiera una piedra de esas sinagogas. Y esto hemos de hacerlo en honor a nuestro Señor y a toda la cristiandad, de modo que Dios pueda ver que nosotros somos cristianos. So this is a very strong statement, but he made many more like this. Esta es una declaración realmente muy fuerte, y hay muchas más declaraciones que él ha hecho también de este calibre. In fact, when Adolf Hitler rose to power in Germany, En realidad, cuando Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania, he studied Martin Luther's quotes about the Jews. Hitler estudió las citas y las declaraciones que Lutero hizo acerca de los judíos. John Calvin, not Germany, but Switzerland. Acá tenemos a Juan Calvino, no de Alemania, sino de Suiza. He said of the Jews, their rotten and unbending stiff-neckedness deserves that they be oppressed unendingly and without measure or end, and that they die in their misery without pity of anyone. Y esto es lo que Juan Calvino decía de los judíos. Esa dureza de cerviz rebelde y venida a menos, ahí dice putrefacta, se merece que tengan que sean oprimidos sin fin, para siempre, y sin medida ni final, y que mueran en su miseria sin la misericordia ni la piedad de nadie. So both of these fathers of the Reformation, I would consider them both anti-Semitic.
Entonces vemos acá estos dos padres de la Reforma. Yo los consideraría realmente antisemitas. But if you believe replacement theology, it breeds anti-Semitism. Si ustedes ven entonces que la teología del reemplazo es como que genera antisemitismo. Anyway, I could say so much more about both of these. In fact, I will say one thing about John Calvin. John Calvin, of course, Martin Luther is the father of the Lutheran Church. John Calvin, the father of covenant theology or the Reformed Church. And John Calvin wrote a commentary on the New Testament called the Institutes. Bueno, sabemos que Lutero fue el padre de la Reforma y Juan Calvino fue el padre de la teología del pacto. Él habló del Nuevo Testamento. Can you repeat that again, please, about the New Testament? And John Calvin? What's that? Can you repeat that? He wrote a commentary on the New Testament. Okay. Él escribió un comentario sobre el Nuevo Testamento que se llama Los Institutos, The Institutes. The Institute, called the Institutes. Okay. So if you go to the Institutes and you look at his commentary on the verse that I started with on Romans 11, you will see that his commentary says that the church is the new Israel. Si vamos a esos comentarios, ese comentario que se llama Los Institutos, que es sobre Romanos 11, van a ver que Juan Calvino dice que la iglesia es el nuevo Israel. So just a short mention. Esto es una mención breve que hago sobre los dichos de Calvino. So continue with replacing Israel. As I mentioned, it breeds anti-Semitism. Como ya dije, esta teología del reemplazo lo que hace es generar antisemitismo. And I want to show you a couple of pictures of art and architecture. Quiero The first- mostrarles una serie de fotos sobre arte y arquitectura. The first one is one that you find at Notre Dame, which is the primary Catholic church in Paris. In fact, the Parisians just spent millions of dollars renovating Notre Dame. Aquí And vemos, even- aquí Sorry, vemos sí, la Catedral de Notre Dame, que está en París. Los parisinos gastaron millones de dólares para restaurar esa iglesia. And this art is built into the architecture. It's part of the outside of the church. Y vemos acá que estas piezas son parte de la fachada de la iglesia, están embutidas en lo que es la fachada de la catedral. Interestingly enough, I was invited to visit with the Archbishop, the Cardinal Lucerge, who was part of Notre Dame. Interesante es que yo fui invitado a visitar esta catedral con el cardenal Lucy J., que era el cardenal de la catedral. I mean, he was the head of the church in France, in Paris. Quiero decir que él era la cabeza de la iglesia católica en Francia. This was his church. Esta era su iglesia. So he had invited me along with a few of the other members of TJC2, or Toward Jerusalem Council 2. Y el cardenal Solosincher nos invitó a un grupo del consejo de TJC2. And this is the greatest story. Y acá esta es la historia que les voy a contar. Cardinal Lucerge turns out to be a Holocaust survivor, a Jewish Holocaust survivor. Resulta que el cardenal Lusinger termina siendo un hijo de sobreviviente. ¿Es son of a survivor or he is a survivor? Yes, he's the son of survivors, but he was already born, Okay, and okay. his mother was able to escape Poland or escape Eastern Europe to go to France. Ok, no solamente era un hijo del holocausto, sino también hijo de sobrevivientes del holocausto, y su madre lo sacó del campo desde Polonia y llegaron a Francia. So to make a long story short, he found Yeshua, he found Jesus, and he converted to Catholicism.
para hacer la historia más corta, él se encontró con Yeshua y se unió a la comunidad católica, al catolicismo. So when I met him and I began to speak Yiddish with him, Yiddish, Cuando lo conocí, yo empecé a hablar Yiddish con él. and he and I had a conversation in Yiddish. Y los dos empezamos a hablar en Yiddish, conversar en Yiddish. He was like a Jewish grandfather. Y para mí era como un abuelo judío. In fact, he was enjoying the meeting with us so much that when his secretary came in and said, "Oh, the time is up," he said, "Go away, come back later." Tal es así que estaba disfrutando esta reunión con el equipo de TJC2 que su secretaria entró a la oficina y dijo, bueno, se terminó el tiempo de la visita. El mismo cardenal dijo, déjanos tranquilos porque vamos a seguir, y siguieron en esa reunión. So the leader of this church, Notre Dame, Así que el líder de esta iglesia, Notre Dame, he was so happy to revisit his Jewish identity estaba tan feliz de revisitar, de recuperar o de escuchar y estar otra vez en contacto con su identidad judía, that when he died, and he died a few years after we visited with him, y que cuando él falleció, y falleció unos años después de que nosotros fuéramos a visitarlo, he wrote on his tombstone, he had written on his tombstone, él se escribió sobre la lápida de su tumba, "I was born a Jew and I died a Jew." estas palabras: yo nací judío y morí judío. Anyway, but on the outside of his church, he has this in the architecture. Pero de todos modos, en la fachada de la iglesia estaba esta pieza, esta escultura, estas dos esculturas. Oh, of course, the church is far older than he was. He didn't do this, he just inherited it. Por supuesto que esta iglesia se había construido mucho antes de que él estuviera a cargo, pero él era justamente la autoridad de esta iglesia. So let me show you before I go on with that story anymore. This is the synagogue. This is the church. Déjenme mostrarles lo que representan estas dos esculturas. Ahí a la derecha vemos el símbolo de la sinagoga. Synagoga, and this Sí. is Ecclesia, church. Y la otra representa a la iglesia. So I want to just point out a few things. Voy a So señalar algunos elementos en esta escultura. The church is blind, has a blindfold right here. Como verán, la iglesia. Now you are signaling, pointing to the church or the synagogue? This is the synagogue. Ok, ahora estoy señalando a la sinagoga. Entonces ven ustedes que tiene como un velo en los ojos. The synagogue is blind. The synagogue these are Jewish people, Israel. The synagogue represents the Jewish people or Israel. La sinagoga representa al pueblo judío, a Israel. So Israel is blind. Entonces vemos que Israel acá aparece ciego. Israel's crown is fallen. It's down here on the bottom. Y vemos que la corona de Israel está caída al pie, a sus pies. Ahí vemos al pie de la estatua una corona. Israel's ruling staff is broken. Ahí vemos que ¿cómo se llama? Staff es el ayo. No es el ayo. Bueno, A sign of rulership. It's a sign of rulership. bueno, es un símbolo de autoridad. Está roto. It's broken, and the Ten Commandments or the law is falling. Y la Torá o los 10 mandamientos están caídos Or has fallen. o se han caído. But over here in the church, Pero vemos acá a la izquierda la estatua que representa a la iglesia. the church now, with the halo behind it, is now the righteous one before Vemos, God. vemos que con ese halo que tiene la iglesia atrás, esta estatua representa a la iglesia, y esto significa the halo means the The halo, it's the yes, glow. yes, the but glow behind it. that represents what? It represents the church being the righteous before God. Okay, representa ahí la justicia o la rectitud, la santidad delante de Dios. The new chosen. El nuevo pueblo elegido.
And here's the church's crown, the crown of rulership. Y vemos acá la corona que está colocada sobre la cabeza, la corona de autoridad. The chalice of Jesus, of Yeshua, Y aquí vemos el cáliz de Jesús, de Yeshua, replaces the Torah, which is que, down. que reemplaza a la Torá, que está caída. And the staff of rulership in her hand. Y aquí vemos este símbolo de autoridad en su mano que está activo, ¿no? Como vigente. So this is replacement theology or supersessionism in art. Entonces acá lo que estamos viendo es teología del reemplazo o supersesionismo expresado a través del arte. So Sí, let me just Bastón de, quickly yes, let- bastón de mando. Yeah, quickly show you one more. rápidamente les voy a mostrar otro ejemplo de supersesionismo a través de This is on arte. This is on Martin Luther's church in Wittenberg, Germany, Esto es en la iglesia de Martín Lutero en Wittenberg, Alemania. built onto the church on the outside of the church. Y esta figura escultórica está en el exterior de la iglesia. So rather than give a full explanation, I'll give quickly because I want to get through the rest of my PowerPoint. Les voy a dar una explicación bastante breve y rápida de lo que vemos acá. Así puedo So this seguir is con the- mi PowerPoint. This is the rabbi, represents all rabbis. Bueno, acá tenemos la figura del rabino que representa a todos los rabinos. And he's looking into the rear end of a pig. Y acá él está mirando en la parte posterior de un cerdo. It Una is said cerda. that he's looking into the Talmud. Y se dice que está mirando dentro del Talmud. So the pig represents the Talmud. Quiere decir que esta cerda representa al Talmud. And the children of Israel or the Jewish people are suckling from the teat of the pig or the Talmud. Y lo que vemos acá es que el pueblo judío, el pueblo de Israel, está como mamando de la ubre de esta cerda. So they're like little piglets, like these little piglets. Y aquí tenemos como unos lechoncitos, lechones que están también en el mismo. So this is a Lugar. symbol of replacement theology. Bueno, aquí vemos entonces un ejemplo de teología del reemplazo. Okay, but how does God see Israel? Pero, ¿cómo es que Dios ve a Israel? Can the apple of God's eye be replaced? ¿Es posible que la niña de sus ojos, la niña de los ojos de Dios, pueda ser reemplazada? In Zechariah chapter 2 verse 8 we read this. En This- el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8, leemos esto. This is what Adonai, the Lord, says. Anyone who injures you, Israel, injures the very pupil or the apple of my eye. En Zacarías 2:8, esto es lo que dice Adonai, el Señor: cualquiera que aflija a Israel, que te aflija a ti y es Israel, aflige o toca la niña de mis ojos, que Have es you ever been, la pupila. has anyone ever touched you in the apple of your eye? Like really touched you in your eye? ¿Alguna By vez, por accidente, alguna vez alguien les ha metido el dedo en el ojo? Even if it's a baby or a little infant child, just swinging their arms around and accidentally touch you in your eye. Aun cuando se trate de un bebé, de un niño que en forma accidental, porque está jugando con las manos, mete su dedo en tu ojo, It's extremely painful. es extremadamente doloroso. And oftentimes there's an automatic reaction. Y por lo general hay una respuesta automática, una reacción automática cuando alguien te mete el dedo en el ojo, Because of the pain. por el dolor que causa. So God says, whoever injures Israel is injuring or touching the apple of my eye. This is the Lord talking. Entonces vean que el Señor mismo está diciendo: cualquiera que lastime, que hiera a Israel, que
que te hiera, y esto es Israel, está tocando veramente, verdaderamente la niña de mis ojos, la pupila de mis ojos, me está metiendo el dedo en el ojo. So I wonder if God is unhappy with some of his children. Me quisiera saber si Dios está un poco insatisfecho o infeliz con sus hijos. So let's return to the idea of the irrevocable calling. Así que vamos a volver a la idea del llamamiento irrevocable. We'll read the verse again. Voy a leer el versículo otra vez. With respect to being chosen, they, Israel, are loved for the sake of the fathers or the patriarchs. But God's free gifts and his calling are irrevocable. Voy a leer de la Reina Valera. Así que en cuanto al Evangelio, Israel o los judíos, el pueblo judío, es enemigo por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. I just wanted to solidify in your hearts and in your minds that God does not take back his calling. Quiero que se consolide en sus corazones y se afirme en sus corazones y en su pensamiento que para Dios este llamado es, y los dones son irrevocables, no se cancelan, no se suprimen, no se quitan. If he does take back his calling, all of us are in trouble. Entonces, imagínense que si Él quita, cancela, revoca todos los llamados, todos vamos a resultar afectados. If the calling is revocable, all of us are in trouble. Si el llamamiento es revocable, estamos todos en problemas. So in Romans 10, God says, my heart's desire and my prayer is for Israel's salvation. Y en Romanos 10, el apóstol Pablo dice, el deseo de mi corazón y mi oración es por la salvación, su salvación, o sea, la salvación de Israel. This is how we should be praying. Esta es la forma en que nosotros deberíamos estar orando. We should not be claiming, some kind of new position. We should be praying that God will remain faithful to Israel and salvation for them. Esta es la forma en que deberíamos estar orando. En vez de estar clamando o pretendiendo un nuevo lugar, una nueva posición como iglesia, lo que tenemos que estar orando es que haya salvación para el pueblo judío. Because then he will remain faithful to all of us. Porque entonces de esa manera Dios va a permanecer fiel a todos nosotros. In Romans chapter 9, he writes this, to whom belongs the Torah, the adoption, the covenants, the promises, from whom is the Messiah, Yeshua or Jesus. Y acá en Romanos 9 dice Pablo, a quien pertenecen la Torá, o sea, el Pentateuco, la instrucción, la ley, la adopción, los pactos, las promesas, de quienes proviene Yeshua el Mesías. So I want you to notice that he writes this in the present tense. Y quiero que noten que él escribe este dicho en tiempo presente. He doesn't write in the past tense, to whom belonged. He writes in the present tense about all of Israel. He says, to whom belongs. Y fíjense que él usa el presente simple, no dice que a quienes pertenecía la Torá, la adopción, los pactos, sino que dice a quien pertenece la Torá. If anyone should have believed in replacement theology, it should have been the Apostle Paul. He was the apostle to the Gentiles. Y si hubiera habido alguien que pudiera creer en la teología del reemplazo, bueno, ese podría haber sido el apóstol Pablo, porque él fue un apóstol a los gentiles. But Paul is trying to give the Gentiles the proper and correct foundation of their faith and theology. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es darle a los gentiles el cimiento, el fundamento correcto para desarrollar su fe respecto de Israel. Because God is a covenant keeper.
Porque Dios es un Dios de pactos, es un Dios que guarda los pactos. In Leviticus 26:42, he says, I will remember my covenant with Jacob, also my covenant with Isaac, and my covenant with Abraham, and I will remember the land. En Levíticos 26, capítulo 42, dice Dios, yo recordaré mi pacto con Jacob, también mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham, y yo recordaré la promesa de la tierra. God will remember. Dios va a recordar. He is a faithful, covenant-keeping God. Es un Dios que guarda sus pactos fielmente. And because oftentimes human beings, we fail even the covenants that we make. Porque como sucede con nosotros, los seres humanos, nosotros fallamos en los pactos y promesas que hacemos. But God will not fail the covenant he makes, and he will remember. Pero Dios no va a fallar en los pactos que ha hecho y Él va a tener memoria de esos pactos. So in Romans 11:28, once again, as to God's choice, they are beloved for the sake of the fathers. Y ahí tenemos otra vez en Romanos 11:28, dice, respecto de la elección de Dios, son amados a causa de sus padres. Because we don't have enough time for me to show all the scriptures that where God says where he reiterates the covenant to the 12 tribes of Israel and beyond. No tenemos tiempo ahora de ver todas las escrituras donde Dios habla de su fidelidad a las 12 tribus y demás. I'm referring to the Apostle Paul's interpretation of God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Yo estoy refiriéndome acá a la interpretación que tiene el apóstol Pablo del pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob. He says God's choice Él dice, la elección de Dios was based on his love for Abraham, Isaac, and Jacob. La elección de Dios sobre el pueblo de Israel fue basado o tuvo como base, como cimiento, el amor que él sentía por Abraham, Isaac y Jacob. And the covenant that he made with them. Y el pacto que hizo con cada uno de ellos. So in Deuteronomy chapter 7 and 8, I'll go quickly here. The Lord didn't set his heart on you, Israel, or choose you because you numbered more than any other people. On the contrary, you were the fewest of all peoples. En Deuteronomio 7, versículo 7 al 8, Adonai dice, Moisés escribe, Adonai no puso su corazón sobre ti, Israel, ni te eligió a ti, refiriéndose a Israel, porque eras un pueblo grande. Al contrario, eras uno de los pueblos más pequeños. So God is telling us why he chose Israel. Entonces Dios nos está diciendo por qué Él escogió a Israel. It's not because they were the biggest or the best. No porque Israel fuera el pueblo más grande o el mejor pueblo, But this is why, in the next verse, in verse 8, because the Lord loved you and because he wanted to keep his oath or his covenant, which he had sworn to your ancestors. en realidad fue no porque eras el más grande ni eras el mejor, sino porque Adonai, el Señor, te amó y porque Él deseaba mantener el juramento y el pacto que había jurado a tus ancestros. So he's writing these words to all of Israel who are now in the desert. Así que Él ahí está escribiendo todas estas palabras ahí al pueblo judío, al pueblo de Israel en medio del desierto. And they are at the end of their wilderness journey and they're soon going to go into the promised land. Y cuando están casi ya terminando el viaje, la travesía en el desierto, están cerca de entrar a la tierra prometida. And so God reassures them that the reason he chose them was for his love on them, because he put his love on them, and he was keeping his covenant with them. Entonces Dios les reafirma, les reasegura que esa elección es en base al amor y al juramento y a ser fiel al pacto que hizo con sus ancestros.
So just briefly, looking at Ephesians chapters 2 and 3, and I encourage you to read this at home. Later after. Brevemente quiero ir por el libro de Efesios, capítulos 2 y 3, y yo los animo a que lo lean después con atención, lean los dos capítulos. But the Apostle Paul describes something I'm calling the mutual blessing. Pero aquí el apóstol Pablo describe algo que yo llamo una bendición mutua, This takes place between Jews and Gentiles. una bendición mutua entre judíos y gentiles. This was God's design from the beginning. Este fue el deseo de Dios desde el comienzo. Not for anybody to replace anyone else, No para que nadie reemplace, ningún pueblo reemplace a otro, but for there to be mutual blessing. sino para que entre ambos haya una mutua bendición. Just as God said to Adam in Genesis, it is not good for man to be alone. Así como Dios le dijo en el libro de Génesis a Adán que no es bueno que el hombre esté solo, So he brought the woman to him, así que él le trajo una mujer. and they enjoyed what I'm calling a mutual blessing. Y ellos empezaron a regocijarse o gozarse en lo que yo llamo una mutua bendición. So Israel needed the Gentiles who were believers in the Lord, Así que Israel necesitaba a los gentiles como creyentes en el Señor, and the Gentiles who were believers in the Lord need Israel. y también en los mismos términos, los gentiles que creen en el Señor, ellos también necesitan a Israel, Because coming together brings a mutual blessing. porque unirse el uno al otro trae lo que yo llamo una mutua bendición. So the Gentiles became this is still in Ephesians 2 and 3. The Gentiles became co-heirs to the wealth of God in Israel's Messiah, Yeshua. Y acá seguimos en Efesios, donde vemos que los gentiles se convierten en coherederos de las riquezas de Dios en el Mesías de Israel, Yeshua. And in Ephesians 2 and 3, we read, and the two shall become one new man, or one new humanity. Y vemos ahí en Efesios 2 y 3 que ambos unidos se convierten en un nuevo hombre, una nueva humanidad. So they become we Jews and Gentiles together, we become a new man, not because we watered down our identities or we watered down our theologies. No, but it's a miracle that is produced by the blood of the Messiah and the faith that God gives us to believe in him. Entonces vemos que en esta unión de judíos y gentiles no hay una dilución de identidad, no hay una dilución de la fe, sino que ambos son unidos por la sangre de Jesús y por la fe en Jesús y Yeshua. So when I married my wife, I didn't ask her to become more manly, and she didn't ask me to become more like a female. Cuando yo me casé con mi esposa, ella no me pidió que yo fuera más femenino y yo no le pedí a ella que ella fuera más masculina. No, I wanted my wife to remain in full feminine mode, and she wanted to remain fully masculine. Por el contrario, yo esperaba que mi mujer se mantuviera completamente femenina y ella esperaba que yo fuera completamente masculino. I say that because Jews must remain Jews, Gentiles must remain who they are in the Messiah. Digo esto porque tanto el judío como el gentil deben mantener su identidad en el Mesías. But when it comes to faith in Yeshua, it's all the same. There's no Jew or Gentile. Pero cuando hablamos y cuando se trata de la fe en Yeshua, es todo lo mismo, somos uno solo. Even though we maintain our identities. Aun cuando nosotros mantenemos nuestras propias identidades. Salvation is a free gift to all peoples. Porque la salvación es un regalo gratis, de gracia para todos los pueblos. Regardless of whether you're Jewish or not Jewish. Independientemente de que seas judío o gentil o no judío. But only in the Messiah, Yeshua. Pero solamente en el Mesías, Yeshua.
Okay, remember, Bien, hay que recordar. the Abrahamic covenant, and you all probably know this, but I'm going to go quickly. The Abrahamic covenant is the foundation of biblical and eschatological understanding. Probablemente ustedes ya sepan sobre esto, pero quiero recordarles que el pacto abrámico es el cimiento, el fundamento de la revelación bíblica y escatológica. So this covenant is found in Genesis chapter 12, verses 1 through 3. Y este pacto lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. So now the Lord said to Abram, go forth to the land which I will show you, and I will make you a great nation, and I will bless you. Entonces vemos en Génesis 12, 1, 3 que el Señor dice, ahora el Señor le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré y te haré, y de ti haré una gran nación y te bendeciré. Oops. Verse 2, and I will make your name great, and so you shall be a blessing, and I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. Y haré de tu nombre un gran nombre, engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Y bendeciré a aquellos que te bendigan y a los que te maldigan, yo los maldeciré. So you see the mutual blessing here. ¿Ven acá ustedes lo que es una mutua bendición? So those who bless Abraham or Israel will be blessed, and those who curse will be cursed. Entonces, aquellos que bendigan a Abraham van a ser bendecidos, pero aquellos que lo maldigan van a ser maldecidos. This is the covenant that he made with Abraham. So all of us who are in faith, yes, we are sons of Abraham, the faithful guy, and God made a covenant with him. Y acá tenemos entonces el pacto que hizo con Abraham y todos nosotros estamos en ese pacto por creer en Yeshua. And in verse 3, he says, and in you, all the families of the earth will be blessed. Y luego dice que en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra serán bendecidas. So if we think that we shouldn't bless Israel, then we are preventing all the families of the earth to be blessed. Entonces, si nosotros pensamos que no tenemos que bendecir a Israel, estamos impidiendo que todas las familias de la tierra reciban la bendición de Israel. So I put, you see, I put a little note in there, 22% Nobel. Ahí puse una notita, si lo ven, el 22% Nobel, premio Nobel. Nobel, yeah. So I want to tell you that 22, almost a quarter of all Nobel Prizes that have been given out since the Nobel Prize started to be given out, 22% of those have gone to Jewish people. Quiero que consideremos esto, que el 22%, o sea, casi un cuarto de los premios Nobel fueron dados a judíos. The Jewish people are still the smallest number of people around. Es increíble pensar que el pueblo judío sigue siendo el pueblo más pequeño, o sea, es un pueblo pequeño. But God has blessed Abraham, Isaac, Jacob, and he has blessed the tribes of Israel. Pero Dios ha bendecido a Abraham, Isaac y Jacob y a las 12 tribus de Israel. And though some of those 22% of Jewish people who received the Nobel Prize have given us incredible gifts to humanity in science, in literature, in all kinds of ways. Y fíjense que 22% de los premios Nobel que han sido judíos han bendecido a la humanidad con conocimiento, con tecnología, en ciencia, en el arte, en todos los campos. So maybe you could understand it this way. Quizás lo pueden entender de esta manera. A ver. There are about 14 million Jews in the world. Bueno, pensemos que hay 14 millones de judíos en todo el mundo. 14 million, that sounds like a lot of people. No, no es mucha gente, ¿eh? But in the world, there are 7 billion people. Bueno, comparemos que en todo el mundo hay 7.000 millones de habitantes.
14 million have 22% of the Nobel Prize, Y piensen que 14 millones tienen el 22% de los premios Nobel entregados. so if we were to translate that in numbers, we should say that there are at least 2 billion people, 2 billion Jews in the world. Si tuviéramos que traducir los números, diríamos que hay como 2.000 millones de judíos en el mundo. Not just 14 million. No solamente, no tan solo 14 millones. So surrounding the nation of Israel are about 150 million Arabs. Entonces, alrededor de la tierra de Israel hay unos cuantos millones de árabes. And only 2 Arabs have the Nobel Prize. Y es notable que solamente de esa población, solo 2 árabes recibieron el premio Nobel. Anyway, you can see those who bless Israel will be blessed, and those who Entonces, curse. ustedes pueden ver que se cumple. Aquellos que te bendicen serán bendecidos y aquellos que te maldicen serán maldecidos. But God intends for there to be a mutual blessing. Pero la intención de Dios, el propósito de Dios es que haya una bendición mutua. That comes in the one new man. Y esto viene con el nuevo hombre. God is faithful to his covenant. I've already talked about this. Yo ya hablé de esto, de que Dios es fiel a su pacto. He says to Abraham, I will give your descendants this land. Y le dice a Abraham en Génesis 12:7, yo le daré a tus descendientes esta tierra. And in chapter 15, he describes the land and gives it borders. Y en el capítulo 15 de Génesis describe la extensión de la tierra y cuáles son los límites, las fronteras. A lot of people are trying to divide up the land. Y ha habido mucha gente tratando de dividirse la tierra. God already gave the borders. He knows the borders of the land that he gave to Israel. Pero Dios ya sabe cuáles son los límites o las fronteras de esa tierra. Ya se lo dijo al pueblo de Israel. And Ezekiel says, you will live in the land I gave to your ancestors. You will be my people, and I will be your God. Y entonces vemos que en Ezequiel 36:28 Dios dice, ustedes vivirán en la tierra que yo le di a sus ancestros. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Now keep in mind, Ezekiel the prophet is writing to the Jewish people after they have been disobedient to God and they are now living in Babylon. Imagínense que Ezequiel está hablando al pueblo judío, al pueblo hebreo, después de los tiempos de desobediencia y están ahora en un exilio en Babilonia. So Ezekiel is a prophet writing in Babylon. Así que vemos que Ezequiel es un profeta que está escribiendo en Babilonia. And he's reminding the people of God's promise to bring them back to the land and they will be his people. Y ahí les está hablando, recordando de la promesa de Dios de que van a ser regresados a la tierra y que van a tener la tierra. So that's happening today, isn't it? Eso, como vemos, es lo que está sucediendo hoy. So these are Yeshua's last public words. Aquí vemos las últimas palabras que dijo Jesús en público. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalén, Jerusalén. From now on, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ahí en Mateo 23, 37, 39 dice Jesús en público las últimas palabras. Jerusalén, Jerusalén, a partir de ahora no me volverás a ver hasta que digas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Okay, now this is the most exciting news that I've shared yet. Esta es la noticia más emocionante que he compartido hasta aquí con ustedes. Those of us who are Jews and are part of Israel, we are now beginning to say, Aquellos que somos judíos y somos parte de Israel, ya empezamos a decir, blessed is he who comes in the name of the Lord, bendito el que viene en el nombre del Señor, about Yeshua. acerca de Yeshua. So we are in the moment in God's history when things will turn around. Estamos en un momento en que la historia de Dios, las cosas empezarán a sacudirse, a darse vuelta. This is Yeshua's promise, not mine. Esta es la promesa de Yeshua, no es mi promesa. So we are now saying it, and Yeshua is close. He's listening. The Father in heaven is listening,
And when there enough of us are saying it, or the leaders of Israel are saying it, he is going to return. We will see him again. Entonces aquellos que somos judíos y creemos en Yeshua, ya estamos diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Padre lo está escuchando desde el trono. Entonces, cuando haya líderes en Israel, en la tierra de Israel, que empiecen a decirlo, va a empezar a acercarse el tiempo de la venida del Señor. But this time he's gonna come not to Jerusalem, he's coming to Buenos Aires. Pero en este momento no va a venir a Jerusalén, sino que va a venir a Buenos Aires. No, he's coming to Jerusalem. Oh, sorry. No va a venir, okay. No va a venir a Buenos Aires. You got it right. Okay, good. Pero no, está viniendo a Jerusalén, gracias. I'm just saying, no, he's not coming anywhere but Jerusalem. Ok, voy a decirlo de nuevo porque fue medio complicado. Entonces quiero decir que no va a ir a Jerusalén, sino que va a venir a Buenos Aires. No, de ninguna manera. Yeshua está volviendo a Jerusalén. Amen. Okay, so let's finish this up. Así que vamos a ir cerrando este tiempo de presentación. So I told you God set the borders of Israel, and borders mean land. Yo les dije ya antes que Dios ya designó los límites de la tierra. Los límites se refieren a la tierra. Look what Isaiah wrote 700 years before Yeshua was born. Miren lo que el profeta Isaías escribió 700 años antes de que Yeshua naciera. Violence, which in Hebrew, the Hebrew word is Hamas, violence will no longer be heard in your land, desolation or destruction within your borders. Instead, you will call your walls salvation, which in Hebrew is Yeshua, and your gates praise. Esto es lo que el profeta Isaías en 60:18 dijo: la violencia, que en hebreo es jamás, ya no se escuchará de violencia en tu tierra, ni desolación, ni destrucción en tus límites, en tus bordes, en tus fronteras. Por el contrario, vas a llamar a los muros salvación, que en hebreo es Yeshua, y a las puertas alabanza. In Revelation 21, we read about the 12 gates, and the 12 great gates are the 12 tribes of Israel in the New Jerusalem. Y en Apocalipsis 21 vemos que se habla de las 12 puertas, y se refiere esto a las 12 tribus de Israel en la Nueva Jerusalén. Israel will be in the land with borders, and we know that from prophecy in the Old Testament and the New Testament in the book of Revelation. Entonces vemos que Israel va a estar en la tierra con esas fronteras o límites que Dios mismo designó. And we are living in the day when we're beginning to see it. Y estamos viviendo los días en que empezamos a ver este cumplimiento. Our forefathers wished they could see this day. Nuestros padres, nuestros patriarcas, nuestros ancestros hubieran deseado ver estos días. And here we are. Y aquí estamos. So in Romans 11, you Gentiles were grafted into the cultivated olive tree. Así que vemos que en Romanos 11 dice el apóstol Pablo que ustedes, gentiles, fueron injertados en el olivo natural. So don't be arrogant toward the natural branches, toward Israel or the Jewish people. Así que no sean arrogantes hacia las ramas naturales, hacia el pueblo judío. Because we, or they, the Jewish people, we will be grafted in again. Porque nosotros, el pueblo judío, seremos reinjertados nuevamente. Again, we are living in this day. We're seeing it right now. Y nuevamente digo que estamos viviendo en estos días en que estamos viendo el cumplimiento de esta promesa. A survey was done, and by that survey, we know that there are at least 1 million Jewish people who now believe in Yeshua. De acuerdo a encuestas recientes, sabemos que hay como 1 millón de judíos creyentes en Yeshua. And so we need to, and we will, experience the mutual blessing in the olive tree.
Así que nosotros esperamos y lo experimentaremos, esperamos ser una bendición mutua en el árbol del olivo. Look at this miracle of grafting. Miren acá un milagro de lo que es el injerto. We have one tree, but two different kinds of apples. Ahí tenemos un solo árbol con dos tipos de manzanas diferentes. One yellow apple, one red apple. Una manzana roja y una manzana amarilla. When the grafting took place, the people who grafted did not expect orange apples. Cuando se hizo el injerto, los que estuvieron haciendo el injerto no esperaban tener las manzanas amarillas. When you mix red and yellow colors, that becomes orange. Y cuando se mezcla el rojo y el amarillo, tenemos el color naranja. But when you graft yellow and red onto the same tree, they still are yellow and red, but they live together in mutual blessing. Pero cuando se injerta, se mezclan o se injertan la manzana roja y la manzana amarilla, las ramas, el fruto es manzana roja y manzana amarilla. No se mezclan, pero pueden vivir unidas en una bendición mutua en el mismo árbol. So which are the Jewish apples and which are the Gentile apples? I don't know. Así que yo no sé cuáles son las manzanas judías, las manzanas gentiles. No lo sé. So this is it. Replacement theology or mutual blessing, it's our choice. Así que esto es lo que nos queda. Nuestra elección es o la teología del reemplazo o la teología de la mutua bendición. Replacing Israel or supersessionism is just bad theology and it's anti-Semitic. Reemplazar a Israel o practicar el supersesionismo es la teología incorrecta y es antisemita. And allegorizing the scripture, which supersessionists do, this is one of the reasons how they conclude replacement theology is correct, is they turn real stories into allegories. Oh, that's just a story, but it's spiritual, has a spiritual meaning to it. No, they do have spiritual meanings, but they are real, concrete stories. They really happened. Ok, lo que vemos que en la teología del reemplazo se alegoriza la escritura, se las usa como alegorías, y lo que hace esto en realidad es quitar el fundamento original de la revelación, porque en realidad la teología del reemplazo las usa en forma espiritual, espiritualiza la escritura, cuando en realidad sí entendemos que tienen un lado espiritual, pero también son historias reales. So Israel is really a people, really a nation, and really the chosen and covenant people of God. Entonces Israel es realmente un pueblo, es una nación y es el pueblo del pacto de Dios. Not just a spiritual allegory for blessings and the people of God. No solamente una alegoría o una bendición espiritual para el pueblo de Dios. So Paul writes in both Ephesians and in Romans Así que el apóstol Pablo, tanto en el libro de Efesios como that en the el libro de Gentiles have been Romanos, grafted in. dice que los gentiles van a ser injertados With the Jewish people. en el árbol del olivo junto con el pueblo judío. So God's family all live together in God's house and in his heart. Así que la familia de Dios viven juntos en el corazón de Dios, en la casa de Dios, pero juntos. You don't have to kick the Jews out to make room for the Gentiles. No hay que echar a los judíos para hacerle lugar a los gentiles. And we don't have to kick the Gentiles out to make room for the Jews. Y tampoco nosotros tenemos que echar a los gentiles para que solamente entren los judíos. God is grafting us in again. Así que el Señor nos está reinjertando. Can you say that again? God is grafting us Jews again into Okay. the. Ok, el Señor está reinjertándonos a nosotros los judíos nuevamente en el árbol del olivo. So mutual blessing, I call it mutual blessing theology, but mutual blessing is the heart of God and it's God's plan. That was his plan. Entonces la bendición mutua, y yo llamo esto la teología de la bendición mutua, es lo que está en el corazón y en el plan de Dios. So those who bless Israel will be blessed and
Argentina is doing that right now. Your president is blessing Israel, and Argentina, you are going to receive a blessing. Entonces, bendigan a Israel y serán bendecidos. Y respecto de Argentina, Argentina, su presidente está bendiciendo a Israel, por lo tanto, ustedes van a recibir bendición. Watch, your economy is going to start getting better. Van a ver que su economía va a empezar a mejorar, The blessing is on its way. porque la bendición está en camino. Pray for your president. Oren por su presidente. Okay, Ok, that's it, friends. muy bien. I turn it back over to you. Así que ahora le paso la posta al pastor Agustín. Pastor Agustín, So I'm doing okay, Augustine. ok. Estás muteado, Agustín. ¿Estás muteado? Augustine, you're muted. Yes. Do we finish now, or we have questions? Well, I went 15 minutes over my time. So Okay. it's Bueno, up to you. You me pasé, decide. me pasé Ok. 15 minutos de mi presentación, así que vos, Agustín, vas a decidir Well, cómo seguimos. well, I think you must be tired, or you need a rest. So we don't want to, go too far to Okay, affect that's you. fine. That's Quizás fine. si estás cansado, no queremos que te excedas en el esfuerzo. So let's finish now. María, que decís algo? There's something you must say? Podemos terminar ahora. Bueno, la verdad que agradecer. We have to thank him. Yes, thank you very much, Marty. And Oh, all the yeah. people have enjoyed this talk. As always, hearing you is very good. It opens our eyes and minds to the revelation of God. Well, praise So- the Lord. Y además van a tener disponible esta presentación y este video editado y subido al canal de YouTube. Amén. Ujú. Y si tienen preguntas, también pueden enviar las preguntas al mail que es tjc2.conosur@gmail.com. Las preguntas que podemos pasarlas al Rabino Marty si hubo alguna inquietud. ¿Ok? Pero bueno, all the people are saying thank you, Rabbi Marty. And there are people who have been posting scriptures while you were presenting. If you check the chat. Muchas gracias, muito obrigada do Brasil. Es TJC to Brasil. Ok. Anita de Bolivia. Bueno, tenemos muchas naciones acá. We have many nations here. And we have a burden for the healing of South America. And I think that maybe, Agustin, you can translate. This is what I would like to share with Rabbi Marty, that this blessing that Argentina and also Paraguay will be experiencing, we pray that God will lift more intercessors with a heart for Israel to continue interceding for the healing of every nation. Go ahead. Pensamos que Argentina y Paraguay y toda Sudamérica está buscando intercesores que estén orando a favor y por Israel. Amen. Amén. Amen. Amen. And we have next year, we have a visit. Y el año Yes. que viene tenemos una visita, God willing, we'll have a visit. Dios mediante. Tendremos la visita del Rabino Marty y otro hermano del el reverendo Brian Cox del comité ejecutivo de TJC2, el rabino es fundador y Brian Cox es cofundador, y tendremos esta visita, God willing, Dios mediante, Dios mediante. sí, el año que viene, en septiembre, agosto-septiembre. Amén. Muy importante. Maybe, Rabbi Marty, you will have all the time when you come and visit us to teach more things. I will have some time, yeah. So, Yeah. When I start to teach, I like to teach
I like to teach more with details and in depth, so it takes me a little longer to teach. I don't just preach a sermon. I like to actually teach the scriptures. Ok, le estamos diciendo al Rabino Martí que cuando venga va a tener tiempo para enseñar. Y él dice, a mí me gusta enseñar, no solamente, no soy una persona que da un sermón, sino me gusta enseñar con detalles la historia Yeah, y lo que because tengo que enseñar. it's my belief that God will change our hearts through his word. Porque es mi creencia, yo creo firmemente que Dios va a cambiar nuestro corazón a través de su palabra. Maybe you would like to give us an advice or something that, I don't know, from your heart to South America. Well, my advice would be to pray for your leadership, to pray for the leaders in each country, because still in some countries in South America, your leadership is anti-Semitic, and you need to pray for the leadership to bless Israel. Like you were mentioning Paraguay, they just made a decision to move the embassy to Jerusalem. And I think Uruguay also did the same thing. And I wouldn't be surprised if Argentina does the same thing. Bueno, le estamos pidiendo al rabino que nos dé una palabra, un consejo a las naciones de Sudamérica que tiene que ver con esta sanidad. Y él dice, tienen que orar por los líderes de cada una de sus naciones para que también sigan el ejemplo de Paraguay, que está por mudar la embajada a Jerusalén, y también seguir el ejemplo de Uruguay y también el de Argentina, que en algún momento podrá hacer ese paso tan importante. So anyway, Lord, I just pray for South America. Lord, I just pray for every country in South America, including Brazil. Señor, yo oro por cada nación de Sudamérica, incluyendo la nación de Brasil. We pray for the leadership of each country. Oramos por el liderazgo de cada país. That you will pour out your spirit upon the leadership of each country. Que tú derramarás tu espíritu sobre el liderazgo, sobre los líderes de cada uno de los países de Sudamérica. That you will remove the blinders from the eyes and provide the vision of Yeshua. Y que tú quitarás la ceguera de los ojos de cada nación y tú proveerás y tú mostrarás quién es Yeshua. Not just religion, Lord, but the real relationship with our Messiah Yeshua. No solamente religión, sino una genuina relación con nuestro Mesías Yeshua. And I pray that every leader and a growing number of people in every South American country will begin to bless Israel so they may receive a blessing back. Y oro para que en cada nación de Sudamérica, cada líder bendiga a Israel para recibir bendición. In Yeshua's name. En el nombre de Yeshua. Amen. Amén. Amen. Amén. Muy Amen. bien. Thank you very much. Sí. God bless you. The Aaronic blessing. Okay. Wait a minute. I will put all the people because you will want to see all the people probably. Okay. Wait a minute. If I can correct this. How can I do this? Mm-hmm. Maybe I can do it. Maybe you can. Yeah, go to the grid model or grid thing. Yeah, that's the gallery right there. A gallery. Can you see the gallery? I cannot see the gallery. Yeah, I see the gallery on my screen. Okay. And So the people? No, I can't see. I can't see the gallery. No. Wait a minute. Go up to the right-hand corner. Yeah. And Okay. Push the view, and then push gallery. Okay. You see it? No. Oh. Anyway, no problem. If you see it, it's okay. I see. Before you give the Aaronic blessing, we would like to thank all the people participating in the Zoom that set time apart to be with us from Brazil, Bolivia, Uruguay, Chile, Germany,
Argentina, and also I see yeah. Mexico. Mexico, yes, and the Mexico. Ortega family, yes. Paraguay. Paraguay too, Baruch Hashem, and of course the United States, and from all of the denominations that we have today. The one new man is present in the Zoom. Baruch Hashem. Thank you. Thank you, Lord. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Yivarech Adonai ve'yishmarecha. Ya'er Adonai panav lecha v'yuneka. Yisa Adonai panav lecha ve'yasem lecha shalom. B'Shem Yeshua Meshachenu, in the name of our Messiah, Yeshua. Amen. Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Esto es Números 6, 24 al 26. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Bye. Bye. Hasta la vista. Hasta la vista. Bye bye. Blessings. God bless Bendiciones. Bendiciones. Qué Bye. bueno. Get well soon. We wait for you in Buenos Aires, Marty. Rabino Marty. Okay. And all the people around in the Southern Cone can come to Buenos Aires when they come. Please. Also from Brazil. Bye-bye. Bye. Bye, bye, bye. Lord of all, I bow down at your feet. All to you, Lord, I give.